Y bueno, a partir de este momento vamos a entrar a ampliar, como les comentaba, era el tema de gobernanza, pero ahora vamos a analizarlo en un panel que es la gobernanza y las implicaciones que este trae para la competitividad en el sector privado. Precisamente para eso quiero invitar a la señora Evelyn Villarreal, que es la moderadora. Ella nos acompaña y es gestora de investigación en el programa de Estado de la Nación. Además de eso, también se ha ido especializando en diferentes áreas como en materia de seguridad y pues investigadora de esta organización tan destacada. Y también quiero invitar a pasar al escenario a los panelistas que nos acompañan y los recibimos a todos con un fuerte aplauso, por favor. Llamo a la señora Marcela Brooks, en este caso, directora de establecimiento y aftercare de Procomer, también al vicepresidente de UCAEP, el señor Jaime Cerdas, y también al presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, el señor Carlos Wong. Un aplauso para todos ellos, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad para mí es muy grato estar en el Día Nacional de la Empresa Privada. Gracias de verdad a la UCAEP por la invitación, por darme el privilegio de estar en este panel tan interesante. Voy a omitir las presentaciones de nuestros panelistas por temas de tiempo, además porque creo que estamos en un espacio de confianza informal, para entrar en materia, a lo que vinimos en este panel. Y justamente este panel tratará de aterrizar lo que hemos venido escuchando, ojalá con casos concretos de la vida real, digamos, pongámoslo así. Hemos estado escuchando bastante sobre este marco de estabilidad político, ¿verdad?, que se requiere para crecer en nuestra competitividad, en la productividad. Eso no se da en el vacío, ¿verdad? No tenemos una empresa operando en el vacío, opera con un marco de gobernabilidad. Son esas reglas que tenemos, bueno, se han escrito cientos de libros sobre el tema de gobernabilidad, pero para entenderlo como en simple, son esas reglas que tenemos para ejercer el poder en una democracia. ¿Cómo se distribuye ese poder? ¿Cómo se toman decisiones para satisfacer las demandas de la ciudadanía? Eso es la gobernabilidad. Y en este caso muy específico, estamos refiriéndonos a cómo se toman decisiones para promover la competitividad del país y de las empresas también, porque la competitividad es tanto para las empresas como para el país. Entonces, ¿cómo este marco de gobernabilidad está influyendo en las decisiones que tomamos en este marco político están influyendo en una mejor o peor gobernabilidad? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos dejando de hacer? Entonces voy a lanzarles dos preguntas a los panelistas. La primera tiene que ver cómo estamos, para que nos den ejemplos de esta relación entre gobernabilidad y competitividad en sus respectivas áreas de trabajo y de especialidad. La segunda pregunta tiene que ver hacia dónde vamos. Es una parte más propositiva. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cuáles buenas prácticas podríamos adaptar en Costa Rica para que esta relación entre la gobernabilidad y la competitividad sea cada vez más armoniosa? Entonces, si me lo permiten, voy a empezar con doña Marcela. Doña Marcela, ¿cómo está la situación en temas concretos de políticas públicas que estén mejorando la competitividad? ¿Cómo lo ve usted y qué se está haciendo bien, qué no? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que muy interesante este foro. Tal vez contarles, a nosotros en Procomer, a través de la gerencia de atracción de inversión que lidera doña Mónica, tenemos un área que se llama establecimiento y aftercare. Y bueno, mucha gente nos pregunta, ¿y eso qué significa? Bueno, resulta que cuando las empresas toman la decisión de invertir en un país, los elementos que se toman en consideración en primera instancia son elementos de competitividad, y uno de ellos es cuánto tarda el inicio de operaciones en un país. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar, ¿verdad?, a jugar con los procesos. ¿Por qué? Porque las empresas vienen y nos cuentan que en otros países
les están dando los trámites súper rápido, que no le piden tantos requisitos. Y bueno, parte del enamoramiento que tenemos que darles a ellos es decirles, vean, acá en Costa Rica es súper fácil, van a pasar por un proceso súper rápido. Y bueno, eso es lo que tenemos que decir, pero detrás de eso tenemos todo un equipo que tenemos que andar persiguiendo. ¿A quiénes? A las más de 40 instituciones públicas que dan en este momento permisos de operación. Tenemos en este momento un alcance total de 125 trámites. Y si yo tuviera que simplificar cuál es el mayor reto que hemos tenido hasta el momento, el mayor reto es, uno, de alineación, porque muchas veces las instituciones ven su trámite como lo más importante, tienen una visión de silo y les cuesta o nos cuesta que ellas entiendan que al inversionista no le interesa si esta institución a la otra, el inversionista lo que ve es el país. Y ellos vienen con un interés de maximizar sus procesos, con un interés de ser rentables, y cuando se empiezan a topar con esos retos, con esos hilos, ahí es donde el sistema empieza a moverse. ¿Con qué tipo de problemas o puntos de dolor se encuentran esos clientes? Bueno, primero, muchas veces falta de claridad en las reglas, cambio en las reglas, eso afecta definitivamente nuestra seguridad jurídica, falta de estándares, falta de formularios claros, falta de trazabilidad. Muchas veces tenemos que andar persiguiendo nosotros los trámites uno a uno, por WhatsApp, por correo, porque cuesta tener sistemas integrados. Y eso desde la perspectiva del cliente. A nosotros también nos toca trabajar mucho con las instituciones y tal vez lo más fácil en este foro sería decir institución culpable, institución culpable, institución culpable. Pero en el caso nuestro, este año cumplo 30 años de trabajar en Procomer y si hay algo que he identificado en los últimos años es que como país no estamos haciendo la inversión correcta en los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque casualmente los tenemos encuevados, cuesta que ellos tengan acceso a cuáles son esas mejores prácticas. Muchas de las instituciones tienen liderazgo totalmente vertical, donde no nos interesa qué piensa usted, simple y sencillamente hágalo. No, es que eso ya no funciona, no, sígalo haciendo porque así se ha hecho toda la vida. Falta de empoderamiento para ese talento en el sector público y recientemente, en los últimos 2 años, nos hemos enfrentado a que mucha gente se está pensionando, está saliendo y entonces nosotros pues recibimos la misma cantidad de inversionistas o más y los que atienden los trámites cada vez son menos. Entonces eso genera altos embudos. Ahorita pues usted decía de casos concretos, estamos trabajando varios proyectos a nivel de migración, del Ministerio de Salud, de aduanas, donde todos estos elementos que le estoy mencionando salen a relucir y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como país. Como decía usted, se decía en una de las presentaciones, vamos por la vía rápida, ¿cómo hacemos para que el sector público también tenga las opciones, las herramientas para montarse en esa vía rápida? Gracias, Marcela. Bueno, tramitología, alineación, ¿verdad? El capital humano de las instituciones, la rotación también nos mencionaba. Don Carlos Bon tiene la palabra. ¿Qué aspectos podríamos agregar a esa situación actual de la gobernabilidad para la competitividad? Muchísimas gracias a la UCAEP por permitirnos compartir este panel y pues igualmente a nuestros compañeros y compañeras de panel. Creo que lo primero que tenemos que hacer es enmarcar en dónde están las zonas francas de Costa Rica, qué tipo de retos enfrentamos y en eso podemos discutir los temas de este panel. El primer elemento que creo que vale la pena señalar es que hoy hemos hablado de productividad. Uno de los temas precisamente en zona franca es el tema de la productividad. Si vemos la participación del sistema de zonas francas hace 10 años, era poco menos de un 7% del Producto Interno Bruto costarricense. Hoy en día las cifras están rondando entre un 14 y un 15% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Ese crecimiento
del régimen de zona franca ha llevado a varios elementos que son muy relevantes. En primer lugar, el producto número 1 de exportaciones de Costa Rica es el implementos médicos. Son productos producidos en Costa Rica, producidos en zonas francas de Costa Rica, pero con un elemento muy importante que tiene que ver con el alto valor agregado de ese sector. Es un sector que viene andando con un valor agregado que supera el 56%, casi llegando a cifras muy competitivas a nivel mundial, y que eso conlleva a su vez un encadenamiento productivo hacia atrás significativo de este régimen de zona franca. Un encadenamiento que conlleva transacciones con más de 12,000 empresas costarricenses, con más de casi 6,000 millones de dólares que se adquieren en el mercado nacional. Y por lo tanto, entonces, cuando uno ve el sistema de zonas francas, es un sistema de zona franca que ha venido incrementando su participación en el Producto Interno Bruto, incrementando su participación en empleo, pero sobre todo con un crecimiento basado en el principio de productividad. La productividad del trabajo en las zonas francas es muy superior a la productividad del trabajo que vemos en el resto de la economía. Y eso está basado en algunos pilares que son fundamentales dentro de este contexto de conversación de la gobernanza. En primer lugar, para poder lograr esto, se requiere del talento humano, tema que habló Mónica y tema que tenemos todos presentes. Pero ese talento humano es el mismo talento al cual tenemos acceso todos, pero que las zonas francas, debido a su productividad, han podido remunerar de una mejor manera. Y hoy en día ese talento en zonas francas es pagado en casi un 30-40% por encima del pago nacional, promedio nacional. Entonces tenemos en primer lugar un talento el cual a su vez va a enfrentar retos, y ahora en un rato vamos a hablar de estos retos del talento humano. Pero este talento en sí está acompañado de algo muy importante. El crecimiento que venimos viendo es un crecimiento basado también en una inversión en capital muy importante, generada precisamente por inversión extranjera. Y ese crecimiento de la productividad, que es 2 veces superior a la productividad nacional, es generado precisamente o amparado a un pilar fundamental de gobernanza. Y en el caso de Costa Rica, la gobernanza tiene varios elementos que son los cuales nos llevan precisamente a evaluar esta gobernanza en Costa Rica. En primer lugar son las instituciones. Costa Rica necesita un principio de seguridad jurídica, y eso ha sido un pilar fundamental sobre el cual hemos venido construyendo toda esta estrategia de atracción de inversiones. Pero la seguridad jurídica no es nada si no tenemos a la par el concepto de eficiencia. Mucho de lo que hablaba Marcela viene precisamente en ese principio de eficiencia, en ese principio de transparencia que hablaba también don Sergio Capón, y tenemos que unirle el principio de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es precisamente en esa búsqueda de transparencia lo que nos crea un entorno de negocios con un marco jurídico claro. Pero a su vez, ese marco jurídico y esa gobernanza y esas instituciones que hablamos hoy, como la del Tribunal Supremo de Elecciones, como la democracia que tenemos en Costa Rica, deben ampararse sobre un principio de competitividad. Ese principio de competitividad requiere que trabajemos en los temas de infraestructura, que es uno de los temas que Costa Rica ha venido dejando de lado, porque no hemos querido volver a tomar el tema de las alianzas público-privadas. Costa Rica necesita mejorar su infraestructura en múltiples lugares. Hace poco nos mandaban una encuesta y nos decían, ¿cuáles son los principales cuellos de botella que enfrentan? Y le digo, todos los días tengo 1 hora para poder montarme en la intersección de Coyol. O llegar al extremo de que el sector privado tenga que construir la infraestructura como tuvimos que hacer en otro proyecto. Entonces, la infraestructura para Costa Rica es uno de los mayores retos hacia futuro, como lo es también un tema muy importante. Hablamos de talento, pero también tenemos que llevar a la par del talento la regulación. Si no pasamos proyectos como el de jornadas excepcionales, que nos permita preparar precisamente la estructura laboral para empatar
esa necesidad de los procesos que vienen a futuro para Costa Rica, de alta tecnología, procesos intensivos en capital, que requieren talento preparado, pero que requieren también la posibilidad de trabajar 365 días al año. Entonces no estamos preparándonos en ese marco. Y el otro tema es el tema de las telecomunicaciones. Costa Rica tiene que dar esos pasos rápidos y ágiles para poder estar a la par de las últimas tecnologías, tanto para el desarrollo de una mejor productividad como para poder estar en los sectores dinámicos de las economías mundiales. Y es precisamente esa prospección permanente que tenemos que continuar trabajando para que Costa Rica siga, como decimos, montados en la ola creciente y no en las olas decrecientes. Y es precisamente ese reto país el que tenemos que fomentar hacia una democracia, hacia un país más equilibrado que tenga mejores oportunidades para todos. Gracias, don Carlos. Bueno, seguimos uniendo factores, ¿verdad? Los que decía Marcela, talento humano, otra vez, ¿verdad? Mucho énfasis en ese tema, en la generación de conocimiento a través de la educación de calidad, pero también decía instituciones eficaces, eficientes, transparentes, que rindan cuentas, ¿verdad? Eso es básico en un sistema de gobernabilidad democrático, y infraestructura, conectividad, telecomunicaciones. Eso es, bueno, justamente lo que este panel pretendía hacer, como aterrizar en factores bien concretos, cómo hacemos para que toda esta gobernanza alrededor del tema de competitividad funcione mejor, y cómo está funcionando y cómo hacemos para que funcione mejor. Y ahora le doy la palabra a don Jaime para que siga engrosándonos la lista o adicionando a esto. ¿Cómo ve la situación usted, don Jaime? Muchísimas gracias a todos y todas por esta tarde estar por aquí. Yo creo que la relación entre gobernanza y competitividad es fundamental para el desarrollo del país. Creo que quise hacer una retrospección de dónde estamos, sobre todo porque la primera pregunta habla un poquito de dónde estamos como país, ¿verdad? Y creo que hemos hecho cosas muy importantes a nivel de crecimiento económico, hemos hecho cosas importantes a nivel de transparencia, pero tenemos desafíos muy grandes en educación, en seguridad y en confianza institucional. En crecimiento, venimos de un 2024 con un crecimiento económico de un 4%, que según la OCDE es el mejor de Centroamérica. Ese crecimiento económico está fundamentado en una política nacional de atracción de inversión extranjera muy buena que hemos desarrollado como país. O sea, el tema de nearshoring, que Procomer en las dos ponencias lo ha explicado con detalle, ha sido súper fortalecido para el país. Nosotros, el nearshoring no solo ha acercado inversión extranjera directa al país, sino que ha mejorado la competitividad de las empresas que se encadenan a esas transnacionales que vienen aquí. Creo que a nivel de crecimiento económico tenemos todavía un pendiente importante con el régimen definitivo. O sea, hay una diferencia significativa, y lo vemos en los indicadores de crecimiento, entre el régimen definitivo y el régimen especial de zonas francas, y la competitividad de ese régimen definitivo pasa en mucho por cosas que hemos hablado ahorita: mano de obra, infraestructura. Carlos me vio el forro, como dicen, y hay algunas cosas que yo tenía que él ha dicho. Creo que energía queda pendiente, tenemos un serio problema a nivel de energía. Tenemos una ley o un proyecto de armonización eléctrica en la Asamblea Legislativa que puede ser en parte una solución al problema que tenemos a nivel del costo de la energía en el país. Tenemos un problema de agua. El otro día, conversando con alguien por ahí del tema de semiconductores, decía, bueno, es que semiconductores necesita un montón de energía y un montón de agua, y nosotros tenemos problemas en las dos. Tenemos problemas de agua y tenemos problemas de energía, pero le estamos apuntando a crecimiento en semiconductores. A nivel de transparencia, tenemos el índice de corrupción más bajo de Centroamérica. Nosotros pasamos de una nota de 55 a 58, mejoramos unos puntitos, pero en el colegio todavía nos quedaríamos, ¿verdad? Necesitamos 60 para pasar.
Sin embargo, es el país más transparente de Centroamérica. No así seguimos o tenemos serios problemas de corrupción. O sea, todos leemos los casos de corrupción en los periódicos y sabemos que a nivel de transparencia, aunque seamos de los mejores vistos en Centroamérica, hay mucho que tenemos por hacer como país. A nivel de educación, creo que no es solo la brecha educativa de la que ya hablamos, tenemos nosotros una desigualdad social importante en el acceso a la educación de calidad. O sea, el otro día hablábamos de que hay, para muchos jóvenes ninis, hay dos Costa Ricas en realidad. Una que Carlos pintó muy bien ahora y que conocemos bien y que es motor del desarrollo nacional, y otra de aquellos ninis que no tienen formación y no han pasado ni de 9º año y que las posibilidades de emplearse son muy bajas y con una retribución económica igualmente baja. El tema de seguridad nos preocupa de sobremanera. El tema de seguridad es la preocupación más grande que tenemos los costarricenses, y el tema de seguridad pasa por una correcta política de abordaje del problema de la seguridad de una manera integral. O sea, no podemos solo hablar de seguridad y pensar únicamente en contención del delito cuando necesitamos hablar de prevención del delito, y ahí tenemos una tarea muy grande por hacer a nivel sobre todo de la juventud de este país. Gracias. Bueno, retos enormes. Ojalá que nos estén viendo todos y estén tomando apuntes los tomadores de decisiones para estos vacíos y estas debilidades que estamos hablando. De nuevo, otra vez volvió a salir educación, ¿verdad? Muy importante, corrupción, transparencia, seguridad, que son temas que generan un ambiente de confianza para la operación productiva, ¿verdad? A largo plazo. Ahora bien, creo que esta es una situación que han planteado ustedes todos bastante bien, y la segunda parte del panel es más bien la pregunta de cómo hiciéramos, ¿verdad? Con esta situación, hacia dónde ustedes, todos los panelistas, apuntarían mejoras importantes, ojalá realistas, ¿verdad? Porque uno puede soñar mucho, pero cosas realistas que pueda el país encaminar en el corto o mediano plazo para mejorar estas debilidades que ustedes han señalado. Pensemos tal vez en buenas prácticas que ustedes hayan visto en otros países, cómo otros países han dado saltos significativos en esta materia, qué han hecho, a dónde podemos mirar esos casos de éxito, ¿verdad? O incluso dentro de sus mismas empresas y sectores, ¿verdad? ¿Qué les ha funcionado para dar saltos importantes de productividad y que se puedan adoptar con un alcance más general, ¿verdad? Así que esta parte más bien es como si tuviéramos la varita mágica de arreglar estos problemas, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué sugerirían ustedes? ¿Qué propuestas de mejora de intervenciones públicas para mejorar la competitividad? Empezamos otra vez por doña Marcela, gracias. Bueno, está muy bonito eso de aspirar. Yo creo que lo que nos falta muchísimo en el país es tener esa visión de bosque. Y si en el sector público estuviéramos jugando fútbol, lo que nos falta es tener ese gran marcador y alinear el esfuerzo que cada funcionario público haga a la anotación de ese gran marcador. Segundo elemento, invertiría un poco más en liderazgo a nivel de los técnicos, liderazgo 360, porque muchas veces como país nos esperamos o pensamos que es el presidente el que tiene que resolver todos los problemas, pero el presidente es solo uno, aquí habemos muchos, y si todos podemos dar un granito de arena a cada una de las problemáticas, potenciando cada uno de nuestros talentos, creo que el país se movería más rápido. A nivel del sector público, yo invertiría más en estrategia, palabra que en muchos de los lugares ni siquiera se usa, y dejaría
todos o muchos de los elementos operativos a ojalá elementos residuales, porque muchas veces la gente piensa que actividad es igual a logros y no necesariamente. Otro elemento en el cual enfocaría mucho los esfuerzos es en el tema de enfoque en valor público, porque casualmente cuando usted tiene que poner su cerebro a pensar si mi actividad realmente está generando valor público para impulsar todo este desarrollo económico, entonces podríamos hacer esa radiografía de si todas las actividades que realizo están o no aportando. Tercer elemento, otro elemento es definitivamente como país el gran elemento que nos sigue diferenciando para seguir ganando proyectos de inversión es talento. Y ese talento es el mismo talento en el sector público y privado. La única diferencia ha sido un tema de cultura y de no capacitación en el sector público. Entonces, ¿qué haría? Trataría de que nos apalanquemos más en la industria 5.0. Todos estos modelos de inteligencia artificial, de acceso a e-learning, etcétera, creo que es una gran puerta que como país debemos aprovechar. Otro elemento súper importante es el tema de las alianzas público-privadas, porque las respuestas no van a estar todas en el sector público y los líderes del sector privado muchas veces saben cuáles son esas mejores prácticas de otros países. Entonces, no inventemos el agua tibia, pongámonos a trabajar en conjunto y tratemos de solucionar todos estos problemas que a veces uno se cansa, ¿verdad?, de que todos los años lo mismo. Y poniendo ejemplos concretos de alianzas público-privadas, la verdad es que nosotros estamos especialmente entusiasmados porque a finales del año pasado encontramos un modelo en España que podría ser replicado en Costa Rica. ¿Qué están haciendo en otros países? Bueno, el tema de que se están quedando sin recursos en el sector público, etcétera, no es algo solo de Costa Rica, sino que sucede en otros lados. Y entonces lo que están haciendo es, uno, dejar de normar por ley o por reglamento. ¿Eso qué significa? Significa que muchas veces uno como abogado cree que la solución siempre está en un reglamento y yo soy o era mucho de esa vía. En los países desarrollados hemos identificado que están regulando más a través de estándares ISO. ¿Eso por qué es importante? Porque entonces se identifica una mejor práctica, por ejemplo, no sé, en compliance regulatorio, entonces usted como institución, en vez de empezar de cero en el tema de compliance regulatorio, va, ubica la norma ISO, le hace los ajustes, se implementa y además son normas que no necesariamente tienen que llevar todo el proceso de aprobación de Poder Ejecutivo, que para los que no lo conocen, a veces las empresas se mueren de la risa porque nosotros les decimos, se aprobó ese reglamento en un tiempo récord. ¿En cuánto? En un año. Eso es el tiempo récord para aprobar un reglamento, empujándolo, llamando. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están involucradas en la aprobación del reglamento. Entonces, en esos otros países, lo que han hecho es que en vez de seguir esas vías más formales, más largas, han hecho muchas implementaciones a través de normas ISO. Acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un caso de éxito. No sé si ustedes recordarán hace muchos años que cuando uno tenía que ir a hacer la revisión técnica, tenía que ir a pegarse una fila allá en Calle Blancos, en el MOP, etcétera. Y después a alguien se le ocurrió hacer el tema de RITEVE y DECRA. Bueno, detrás de todo ese proceso hay normas ISO que establecen estándares de chequeo y demás. Entonces, creo que esa es una linda oportunidad. Casualmente el año pasado se aprobó la nueva ley de la calidad y tiene que estar reglamentada de aquí a mayo. Entonces, estamos reclutando líderes del sector privado que se quieran apuntar en estas iniciativas. Tenemos muchos embudos, muchos cuellos de botella y estamos convencidos que con alianzas público-privadas utilizando modelo ISO se podrían solventar. Finalmente, hace un par de años se aprobó la ley 10.234, fue un proceso largo a nivel de la Asamblea Legislativa y en esa ley se incorporaron mejores prácticas a nivel de la tramitología por parte de la OCDE. Uno,
no enfoque en el papel, en los requisitos de papel, vaya mejor a hacer inspecciones a posteriori, utilice declaración jurada, haga inspecciones integradas y haga articulación. Entonces, si yo tuviera esa varita, eso es lo que haría. Y finalmente, el tema de la innovación regulatoria la implementaría a través de proyectos ágiles. Es decir, en vez de tener una sola tarea al año, lo que haría es llamar a don Carlos, que por cierto es cliente frecuente nuestro, y le diría, don Carlos, ¿dónde le chima zapato? Entonces él probablemente va a decir, me chima zapato en 30 temas. Bueno, a pellizco se mata el elefante. De esos 30 temas, ¿cuál es el que más le duele? Ok, hagamos un grupo de trabajo público-privado y vayamos resolviendo. Gracias, Marcela, por los ejemplos muy concretos. Y ahí les deja la invitación, Marcela, a los que se quieren apuntar en estos temas. Me encantó lo de la industria 5.0. Don Carlos, adelante, su varita mágica, ahora le toca a usted. Bueno, esa es la parte tal vez más difícil, la magia no existe, creo que existe el trabajo duro y eso es parte de lo que a todos nos ha tocado y nos sigue tocando. Creo que hubo un tema que no hemos hablado, tiene que ver con esa Costa Rica de la gran área metropolitana y la Costa Rica fuera de la gran área metropolitana. A los que nos ha tocado hacer un esfuerzo por desarrollar cosas fuera de la GAM, es otra Costa Rica, no quisiera decirlo en esos términos, pero la verdad es que hay demasiadas diferencias y por lo tanto una de las acciones que yo creo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer mecanismos de gobierno digital mucho más ágiles que permitan a alguien que está en San Carlos o a alguien que está en San José tener igualdad de trato a nivel institucional o a nivel de procesos. Por eso es que creo que también hay un rol muy importante de los gobiernos locales en el desarrollo y promoción de las inversiones fuera de la GAM. Y aquí hablamos de inversiones no solo de zonas francas, sino de inversiones nacionales. Y tenemos que buscar promover nuevos sectores dinámicos para esa Costa Rica en transformación que está fuera de la gran área metropolitana. Cuando nosotros fuimos a la región de Occidente, encontramos una región en transformación, donde ya la agricultura y particularmente la caña de azúcar y el café ya no son las actividades principales. Entonces la pregunta que hacíamos nosotros es, bueno, ¿cuál es la actividad de futuro? Y entonces cuando llegamos con esas actividades de futuro, empezamos a ver también una disasociación muy importante entre los procesos de educación y la realidad de las necesidades del futuro. Y entonces ahí viene el otro tema que tiene que ver con acciones concretas en el campo de la educación. Los principios de educación dual, los principios de educación técnica, el principio de transformación del INA, en lo que desde hace rato venimos hablando, hay una reforma del INA puesta ahí que no se ha puesto a conocimiento del plenario y que no se ha podido votar. Esas son acciones que pueden provocar cambios importantes. Incluso en algún momento se ha hablado de cómo el fideicomiso que está manejando Procomer, que ha sido un éxito en su gestión, pudiera incluso potenciarse con recursos del INA en sus mecanismos. ¿Por qué? Porque ese es un fideicomiso de manejo mixto en el cual las empresas Procomer y si eventualmente se pudiera potenciar con recursos del INA, podríamos lograr impacto en esas nuevas áreas de formación que está requiriendo el país. Entonces, yo creo que es importante retomar el tema de la educación como mecanismo de transformación y como mecanismo para mejorar precisamente los temas que estaba mencionando Jaime. No podemos buscar un país con mejor seguridad, un país que tenga mayores oportunidades si no fortalecemos la educación. Y los mecanismos de educación dual, los mecanismos de formación del INA son fundamentales. Los sectores a los cuales sigue Costa Rica apostando y sobre los cuales vamos a seguir creciendo son sectores de mayor tecnología, son sectores de mayor capital, son sectores que requieren una proporción de recurso técnico mucho mayor y por lo tanto entonces están dando una oportunidad para una Costa Rica también diferente en los cuales no solo tengamos un operario o un ingeniero, sino que tengamos un fortalecimiento de esa capa técnica muy importante.
Otro tema que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con el tema de alianzas públicos-privadas, es el tema de los fondos de pensión. Hemos visto cómo Costa Rica cada vez tiene un envejecimiento en su población, pero a su vez hemos visto cómo los fondos de pensiones de Costa Rica van a entrar en una gran discusión, sobre su capacidad de responder a las necesidades del futuro. Pero por otro lado, hay una discusión que debería estar ocurriendo en paralelo, y es cuáles son las opciones que tienen los fondos para mejorar su rentabilidad. Y no estamos como país aprovechando los recursos que tenemos en esos fondos de inversión para promover e incentivar el otro problema que tenemos de infraestructura, como se han hecho en otros países. Y en esto vuelvo a retomar la necesidad de acciones puntuales, tanto en la Asamblea Legislativa, con el de jornadas, con el proyecto eléctrico, con la necesidad de Costa Rica, no solo de fomentar una tarifa competitiva, sino de enfrentar la realidad que tenemos un sistema de distribución eléctrico que tiene años de no invertirse y que necesitamos mejorar. ¿Por qué? Porque al ir creciendo en procesos de tecnología, vamos a ir creciendo en la demanda eléctrica. Y si lo vemos en qué ha pasado con el ICE, hace muchos años se apostaba que no iba a crecer la demanda y la realidad es que producto del crecimiento de los sectores de exportación y de estas nuevas tecnologías, la demanda eléctrica está creciendo más de lo que habían previsto. Y eso implica no solo crecer en generación, pero también crecer en distribución y calidad de esa distribución, que es uno de los grandes retos que tenemos. Gracias, don Carlos. Don Jaime, sus sugerencias de mejora. Y muchas gracias. Qué difícil cuando le toca a uno de último, porque ya le robaron un montón de ideas. Bueno, me gustaría empezar con algo que yo veo como una posibilidad enorme de país, que nunca le hemos apostado y que otros países lo hacen, y es el apoyo al emprendedurismo. O sea, nosotros no tenemos una política real de país que fomente el emprendedurismo, que fomente la formación de empresas nuevas. De hecho, es lo contrario, y ahora lo hablamos. O sea, hacer una empresa en Costa Rica es difícil. Hacer una empresa en Costa Rica, aquí vemos no sé cuántos empresarios, cuesta mucho, la tramitología es muy larga y engorrosa, y es casi que para que le digan a uno que mejor no la haga. Cuando la lógica de los países en desarrollo o países desarrollados que le han apostado al emprendedurismo es a simplificar los trámites y apoyar, ojalá con banca, aquí podría ser banca para el desarrollo, se me ocurre, esos nuevos emprendimientos que al final de cuentas llegan a formar parte del ecosistema empresarial del país. Creo que tenemos la posibilidad de abordar nuevos modelos económicos. La economía circular es uno de ellos, es un modelo económico que en el mundo está tomando boga, que en Costa Rica ya se formuló la Política Nacional de Economía Circular, ya se formuló la Estrategia Nacional de Economía Circular, y que hay proyectos de ley en este momento en la Asamblea Legislativa en busca de promover un modelo mucho más circular de economía, que es generador de nuevas oportunidades de trabajo y además que es generador o va muy en línea a la Costa Rica verde que nosotros estamos acostumbrados a explotar. Creo que el tema de la confianza país, necesitamos reforzarlo. Alguno de los que ya hemos conversado, ha conversado esta tarde, hablaba de que sin confianza el inversionista no invierte. Necesitamos mejorar la confianza país, fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia institucional es básica para mejorar la confianza. Creo que a nivel de factores macroeconómicos, para mejorar la confianza tenemos que trabajar como país en el tipo de cambio. O sea, creo que la discusión ya no está en cuál es el tipo de cambio correcto, la discusión está en la estabilidad que necesitamos tener a la hora de invertir en un factor tan importante como el tipo de cambio. Hay cosas que están pasando, hay cosas que están en la Asamblea Legislativa, hay políticas que están en procesos que necesitamos acelerar. O sea, la implementación de la 5G en Costa Rica es clave, es fundamental y es necesario hoy.
La 5G nos ayuda a entrar más de lleno en Industria 5.0, ahora lo hablamos, inteligencia artificial, el Internet de las cosas. O sea, no podemos quedarnos atrás. Si pretendemos una Costa Rica que está muy orientada a la alta tecnología, no podemos quedarnos atrás en la implementación de las redes tecnológicas 5G. Hablamos de mano de obra. Yo concuerdo con Carlos y los demás compañeros en que es una urgencia nacional sacar el proyecto de jornadas extraordinarias. O sea, no hay razón lógica que nos diga que no funciona el modelo cuando hay empresas en Costa Rica desde hace mucho que lo están aplicando y que son evidencia de la eficiencia que este modelo tiene, y que sabemos también desde el sector privado que no es un modelo que va para todas las empresas, pero sí para un grupo de empresas importantes que trabajan 24/7 y que pueden aprovechar esa eficiencia para mejorar sus procesos y por ende su desarrollo. A nivel de infraestructura, creo que lo más importante que tenemos entre manos es el Puerto del Pacífico. Es una necesidad de inmediatez solucionar los problemas que tenemos en Caldera, y que sabemos a mediano plazo hay una solución certera. Hay un cartel licitatorio en camino que creemos se formuló correctamente, por lo menos esos son los inputs que recibimos, pero que al corto plazo todavía no hay una solución, o sea, porque el cartel licitatorio y la licitación va a venir dentro de unos años, pero el problema lo seguimos teniendo desde el día de hoy, y necesitamos una política que vaya acorde a solucionar un tema que no puede esperar más. El tema creo que se nos acaba el tiempo. Carlos habló del tema de energía y yo lo mencioné ahora, para mí es fundamental, y con eso voy terminando, el proyecto de ley de armonización, que caminemos en una modernización del sistema eléctrico costarricense, que es una necesidad país inmediata, y creo que también reforzar el tema de la disponibilidad de agua, y donde el AIA tiene bastantes posibilidades abiertas con proyectos licitatorios en trámite para disponer de las necesidades de agua que no solo el GAM necesita para el desarrollo que estamos teniendo, sino también las zonas costeras en la parte de desarrollo turístico. Gracias. Gracias, don Jaime. Bueno, sí, por temas de tiempo ni siquiera voy a intentar hacer un resumen de todas las sugerencias, pero creo que ha quedado bien evidenciado que los aportes del sector productivo son muy, muy importantes. Ustedes son los que saben justamente a dónde les maltrata el zapato, ¿verdad? Y la invitación a que se involucren y de verdad den estos aportes a la institucionalidad pública que tiene que tomar decisiones al respecto, algunas tan prioritarias y urgentes, ¿verdad? Que se necesitaban ayer, otras con un carácter más estratégico, ¿verdad? Y de mediano plazo, pero creo que hay un montón de aportes muy interesantes que ustedes han hecho y les agradezco mucho también por seguir la dinámica del panel y darnos todas sus ideas. Un aplauso, por favor, para los panelistas. Gracias a doña Evelyn Villarreal y por supuesto también a nuestro vicepresidente, el señor Jaime Cerdas, también al presidente de la Asociación de Empresas de Zona Franca de Costa Rica, el señor Carlos Wong, y por supuesto también a la directora de establecimiento y aftercare de Procomer, la señora Marcela Brooks. Otro aplauso para ellos, muchas gracias.